Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. En el vídeo anterior revisamos los aspectos clave a tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de generación de leads. Os lo dejo por aquí arriba ya que es súper interesante. Pero hoy, como os dije, te voy a mostrar varios ejemplos de captación de contactos en redes sociales que han resultado eficaces y con un buen coste de conversión, captando en todos ellos miles y miles de leads. Mola, ¿no? Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues eso, curioso, sin más dilación, ahora vas a conocer 5 ejemplos de campañas online que consiguieron obtener muchos leads calificados a través de dinámicas gamificadas en redes sociales. Por lo tanto, toma nota y aprovecha para planificar la tuya. ¡Vamos a ello! 15.000 leads con un juego de objetos ocultos. La empresa de medicina prepago Prevención Salud realiza habitualmente acciones en redes sociales para obtener engagement y notoriedad de marca. A la vez, uno de sus principales objetivos es ir nutriendo su base de datos de posibles clientes para acciones segmentadas de publicidad digital y campañas de email marketing. Para su 6º aniversario lanzó un juego de objetos ocultos en el que los participantes debían encontrar y señalar varios elementos en una imagen. Pues bien, cerca de 15.000 usuarios participaron en este pasatiempos online e ingresaron sus datos para tener la oportunidad de ganar un premio tecnológico facilitado por la marca. ¡Alucinante! 2.000 contactos nuevos sorteando material con momentos ganadores. Otra forma de proporcionar diversión a los usuarios es jugando con el azar. Así, por ejemplo, la marca de productos de oficina Tesa decidió promocionar la campaña de la vuelta al cole sorteando varios packs de sus productos con una dinámica de sorteos gamificada llamada los momentos ganadores. Esto funciona así: el usuario se registra y prueba suerte. Si su participación coincide con un momento ganador, obtiene premio. Además, esta promoción se puede configurar para que los usuarios puedan probar suerte cada día mientras dure la campaña, o tener varios intentos por día, lo que aumenta el tiempo de impacto de la marca entre el público objetivo. Algo alucinante. Y es que el sistema de login de Easy Promos permite que el usuario solo tenga que identificarse una vez durante toda la campaña, algo súper útil. Y así, el resto de veces que quiera probar suerte, el proceso será muy fácil y rápido, ya que al pulsar el botón principal de la promoción, el sistema lo validará y comprobará si hay un premio asociado a ese instante. Además, para la marca y gracias a Easy Promos, esto lo puedes configurar en muy pocos minutos. Otra acción gamificada que ha probado la marca Tesa ha sido el puzzle. Así, para la campaña de Navidad, lanzaron de forma orgánica este pasatiempo en sus redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y consiguió más de 1.200 participantes entre las publicaciones de la marca y las comparticiones que hicieron los mismos usuarios. Piensa curioso que todos los juegos pueden tener un formulario de registro personalizado, con los datos que necesite la marca, y además se puede presentar tanto delante o detrás de la pantalla de juego. Y como os digo, todo esto se configura en pocos minutos. Cerca de 8.000 participantes atraídos por un test de personalidad. Otra forma de conectar y generar engagement con los usuarios en redes sociales es organizar un test de personalidad. Sí, esta aplicación permite conocer los gustos y preferencias de los usuarios, convertirlos a leads y ofrecerles como recompensa un mensaje personalizado según las respuestas. En el siguiente ejemplo de la marca de chocolates La Casa, puedes ver cómo se consiguieron 8.000 participantes con esta dinámica. El objetivo era promocionar un nuevo producto, captar nuevos leads para la base de datos y además incentivar las compras en la tienda online. Así, los participantes recibían un mensaje personalizado después de responder al cuestionario y registrarse, pero además conseguían un cupón descuento para comprar en el e-commerce de la marca y entraban en el sorteo de otros premios. Ya ves, un win-win total y muy divertido. Y es que los cuestionarios
funciona muy, pero que muy bien entre el público de esta marca y lo han utilizado en varias ocasiones, como vemos en la siguiente imagen. Aquí podéis ver un test para conocer los momentos alegres de estar en casa. Otro ejemplo de cómo los cuestionarios son una muy, pero que muy buena forma de gamificar las promociones es el test de reciclaje que lanzó la entidad Cygnus Ecovalor, que garantiza el reciclaje de neumáticos. Y es que, ojo, más de 10.000 usuarios respondieron al test y aparte de poner a prueba sus conocimientos sobre este ámbito, la promoción premiaba a los participantes repartiendo cheques regalo al azar con la funcionalidad de momento ganador, esa que os he explicado antes. Así pues, se consiguió un doble estímulo para participar. Primero, ponerse a prueba uno mismo y también probar suerte a ver si te toca algo, ¿no? Además, piensa una cosa, tanto juegos como cuestionarios y sorteos con registros en Easy Promos proporcionan herramientas para mostrar las bases legales y la política de privacidad, así también como casillas para aceptar las condiciones de forma explícita y cumplir con el RGPD, como ya te expliqué en este vídeo de aquí. Así, podrás incorporar nuevos leads a tu base de datos con su consentimiento y voluntad expresa, alineado con la idea de obtener Zero Party Data, ese concepto de privacidad que ya te comenté en el vídeo anterior. Algo muy, pero que muy útil para generar confianza con el usuario. 5.000 leads jugando con la marca durante la campaña de Navidad. Tener presencia en las redes sociales aporta grandes beneficios a la marca, pero también algunas desventajas, ya que mientras la relación con nuestros futuros clientes y fans esté siempre ligada a las redes sociales, no tenemos un canal propio para dirigirnos a ellos. Siempre tenemos que usar estas redes sociales y nunca se sabe cómo van a funcionar, ya que siempre dependeremos del puñetero algoritmo y del alcance orgánico de la red social y debemos invertir también en publicidad para llegar al resto de los seguidores. Por lo tanto, una buena estrategia de marketing relacional es ir convirtiendo los fans y clientes que nos siguen en redes sociales a contactos a nuestra base de datos, sea como leads de nuestro CRM o como emails de nuestra lista de email marketing. Y para conseguirlo, las campañas promocionales gamificadas son ideales porque atraen la atención de los usuarios y les incentiva a dejar sus datos personales a cambio de premios y ventajas. Es lo que hizo, por ejemplo, la marca de ropa Naf Naf durante la Navidad y obtuvo, ojo, 5.000 contactos interesados en la marca y sus productos. Así, Naf Naf organizó un calendario de Adviento y permitió a todos sus seguidores, a toda su comunidad online, jugar cada día con esa marca. Por cierto, aquí tenéis un vídeo para crear tu propio calendario de Adviento. Además, Naf Naf combinó varios tipos de dinámicas promocionales desde sorteos con momento ganador, puzzles, memories y un largo etcétera. Que al final es lo bueno de Easy Promos, ya que te proporcionamos muchísimas dinámicas diferentes. Y los premios eran cupones de descuento a gastar en su tienda online o productos de la marca como camisetas, jerseys, etc., lo que permitió captar la atención del público objetivo, tanto los que ya conocían la marca y les gustaba la marca, o nuevos contactos que les interesaba el producto descubierto. Y sí, el calendario se difundió por Instagram, pero la participación se hacía dentro de la web de la propia marca, de la marca de ropa, donde la promoción se presentaba incrustada mediante un widget. Y claro, esto permitió aumentar las visitas de la web directamente y conseguir mayor relevancia en SEO. Y es que, ¿sabías que con el sistema autologin de Easy Promos puedes restringir la participación solo a aquellos que se loguen en tu app, intranet o e-commerce? Sí, esto es brutal, ya que así puedes ofrecer promociones segmentadas y accesibles solo a los clientes para premiar así su fidelidad e incentivar nuevas compras. ¡Ojito a eso! 3.000 contactos interesados en el producto participan en un concurso de textos online. Está claro que el premio es el principal incentivo para participar en una promoción, pero además un premio bien seleccionado aporta otras ventajas, como podemos ver en este ejemplo de Aussie YouTube, una empresa online que presta servicios a los que quieren tanto estudiar como trabajar en Australia. Pues bien, esta empresa cada año organizan varias promociones, pero su principal acción es un concurso de textos. La última edición del concurso obtuvo 3.000 usuarios participantes y sus correspondientes datos de contacto. El premio es una beca para estudiar inglés en Australia, Nueva Zelanda o Canadá
con la que captan leads interesados en su producto. Sí, aquí solamente las 3.000 personas, las 3.000 son directamente clientes potenciales, ya que el premio es una beca para ir a estudiar inglés en Australia, Nueva Zelanda o Canadá, con lo que captan leads interesados en su producto. Sí, quien participa es gente que quiere ir allí, que quiere estudiar allí. Por lo tanto, las 3.000 personas que participaron son clientes potenciales totales. Y además, con los textos proporcionados por los participantes, la empresa también obtiene más información sobre ellos, más información sobre este lead, ¿no? Más información de valor de cada lead, lo que permite trabajarlos comercialmente a posteriori. Vamos, brutal. Y bueno, como conclusión decirte que estas campañas que habéis visto de captación de leads han tenido éxito porque han trabajado con esmero en todos los aspectos de una promoción sin dejar nada al azar. Y espero que conocerlas te ayude a diseñar la tuya con más precisión. Y si tu objetivo se asemeja un poco a las de estas campañas, pero tienes algunas dudas, entra en la web de EasyPromos y desde nuestro chat te las resolverán al instante. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Te ha resultado útil este vídeo? Pónmelo en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que ver sí o sí este vídeo, que es el vídeo anterior que hicimos. Te molará seguro. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este otro botón. Y estos dos botones son mis otros canales que también quiero que sigas, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.